que a nombre del senador Ricardo Monreal, de los integrantes de la Junta de Coordinación Política, de la senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva, y todos sus integrantes. Estamos muy contentos de recibirlo hoy en esta su casa, magistrado, porque estamos haciendo un gran esfuerzo para tener las mejores condiciones y hacer un trabajo legislativo de excelencia en el Senado, y más en una materia que es tan importante, que va a estar en la mesa de discusión en próximas fechas y que se vuelve relevante tener todo el conocimiento posible para hacer nuestro mejor esfuerzo y dar mejores resultados desde el Senado de la República. Yo me voy a permitir leerles una pequeña síntesis de la ficha curricular del magistrado. Vamos a ser muy breves. Hoy va a hablar de reglas en casos derivados de sistemas normativos internos. El magistrado Enrique Figueroa Ávila es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho Procesal Constitucional y maestro en Ciencias Jurídicas con mención honorífica por la Universidad Panamericana. También por la misma universidad es doctor en Derecho. Cuenta con estudios en Constitucionalismo y Garantismo en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Derechos Humanos por el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, en Valoración Racional de la Prueba por la Universidad de Girona y en Protección Supranacional de los Derechos Fundamentales por la Universidad Complutense de Madrid, todos en España. Fue secretario de Estudio y Cuenta, así como coordinador de ponencia en el entonces Tribunal Electoral del Distrito Federal. Ha ejercido como secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Desde marzo del 2016, el Senado de la República lo designó magistrado electoral federal de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral, la cual presidió como magistrado presidente por Ministerio de Ley, como magistrado presidente interino y finalmente como magistrado presidente. Actualmente es el magistrado decano de la Sala Regional. En sus actividades académicas es profesor definitivo por oposición de la materia Derecho Electoral en la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha impartido las materias de Derechos Humanos y Oratoria Forense y Debate Jurídico en la División de Educación a Distancia de la UNAM, así como Derecho Electoral en el Sistema Escolarizado Modalidad Presencial a Distancia a partir del 2022. También ha sido docente de la Maestría en Derecho Electoral y del Diplomado Género y Paridad que imparte la Universidad de Jalapa. Es integrante del cuerpo académico del doctorado en Derecho que imparte la Escuela Judicial Electoral, así como integrante titular de su comité doctoral. Podría seguir leyendo más, pero ahí la voy a dejar. Y creo que tienen un extraordinario ponente, aprovéchenlo. Gracias, magistrado. No termino de dar las gracias. Estamos a punto de concluir este diplomado el jueves. Ya tenemos la clausura. Nos van a hacer favor de venir del tribunal a hacer a finalizar los trabajos del Senado, y yo espero que tengamos muy buenos resultados con todas y todos. Estamos ahora mismo cursando la maestría en Derecho Electoral en el tribunal, esa está en línea. Y espero a todas y a todos verlos después en la siguiente edición de la maestría. Pues que tengan todas y todos buen día, magistrado de su casa, bienvenido. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Un saludo muy afectuoso a las amigas. Claro que sí, muchas gracias, magistrado. Yo los dejo en clase. Que tengan bonito día a todos, todas. ¿Ahí se escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Pues muy buenos días a todos y a todos. Me van a disculpar que no utilice el cubrebocas, pero saben bien que usarlo y tratar de hablar es mucho esfuerzo, entonces voy a procurar no utilizarlo en esta ocasión. Me siento muy contento, muy satisfecho de estar este día con ustedes aquí en el Senado de la República. Ya tenía algunos años que no había venido, después de que tuve que participar y estar aquí, comparecer frente a las señoras senadoras y señores senadores en el 2016. Pues es un privilegio regresar ahora, pues en el contexto de una actividad académica, como puede ser la del Diplomado de Derecho Procesal, y sobre todo con un tema tan específico como es el de los sistemas normativos indígenas, ¿no? Las reglas particulares, las reglas derivadas de los sistemas normativos internos. Les quiero decir que para mí ha sido un privilegio desde el 2016 que he estado en la Sala Regional Jalapa, por asignación de la Suprema Corte y del Senado de la República,
Pues precisamente conociendo una multiplicidad de asuntos que son paradigmáticos, porque como bien ustedes saben, pues México tiene básicamente dos modelos electorales. El modelo del sistema de partidos políticos, donde todas y todos conocemos, ¿verdad?, que se da una competencia entre las diversas ideologías, las diversas fuerzas políticas, y los sistemas normativos internos. Los sistemas normativos internos, también conocidos como sistemas normativos indígenas o usos y costumbres. Ya estuvo por aquí la semana pasada mi compañera magistrada presidenta, la magistrada Eva Barrientos Cepeda, con un tema muy interesante también de juicio de revisión constitucional electoral. Y pues yo me siento muy satisfecho de venir a platicar con ustedes algunas experiencias, algunas anécdotas en materia de sistemas normativos indígenas. Y sobre todo, quisiera preguntarles para arrancar, ¿alguna persona de aquí se autoadscribe como integrante de un pueblo o comunidad indígena? Extraordinario, muchísimas gracias. Perdón, compañero, ¿su nombre? Don Jesús, muy bien. ¿Alguien más que sea o que se autoadscriba como integrante de un pueblo o comunidad indígena? Correcto. Bueno, ¿por qué pregunto esto? Porque lo que yo voy a presentarles a ustedes, por supuesto, es un punto de vista muy particular, siempre aclarando que, por supuesto, lo que uno expresa obedece a la formación académica que cada una y cada uno de nosotros tiene. Es decir, la perspectiva, el estudio del fenómeno jurídico se da a partir de nuestras diversas formaciones jurídicas. Como ustedes escucharon de la nota curricular de un servidor, yo estudié la licenciatura en nuestra honorable Universidad Nacional Autónoma de México. Para mí, en aquella época de inicio de los 90s, era una formación muy positivista hacia el derecho legislado, ¿verdad? El papel soberano del poder legislativo. Y cuando me voy a la Panamericana veo una corriente justnaturalista, el derecho, porque somos personas, por el solo hecho de ser personas, tenemos derechos humanos, otra forma de percibir al fenómeno jurídico, porque recuerden que son tres grandes escuelas del fenómeno jurídico: el justpositivismo, el justnaturalismo y el justrealismo. ¿Sí las recuerdan? Esto, para quienes han sido abogadas y abogados, seguramente pues esto fue parte de aquellas primeras clases que tuvimos cuando nos venían a explicar cómo entender el fenómeno jurídico. Y por supuesto, esta preparación que cada una y cada uno de nosotros va teniendo a lo largo de nuestras vidas nos da una óptica sobre el fenómeno jurídico, lo cual no significa que haya otras ópticas que sean igualmente válidas, igualmente respetables. Entonces les voy a dar un punto de vista que por supuesto no tiene la pretensión de ser una verdad absoluta. Además, recuerden ustedes que en la ciencia no hay verdades absolutas. Ese es uno de los postulados esenciales de la ciencia. No hay verdades absolutas. Toda verdad es susceptible de revisión. Recuerden que precisamente la ciencia, cuando nace, ¿verdad?, cuando nace la ciencia con Descartes, con Kant, con Galileo Galilei, precisamente ¿qué fue lo que ellos cuestionaron? Ya no queremos, ¿verdad?, que el conocimiento provenga de la iglesia, con el dogma, con un acto de fe. Queremos que la ciencia provenga de la observación. Queremos que el conocimiento provenga precisamente de nuestros sentidos y se genere y se construye el método científico a la postre. Bueno, lo que yo les voy a comentar aquí pues es producto precisamente de esa formación y además del espacio, el honroso espacio que tengo en la Sala Jalapa, de haber ya caminado y visto muchos asuntos en materia de sistemas normativos indígenas, tratando de concentrarlo, tratando de hacer una exposición, sobre todo para familiarizarlos, acercarlos a un tópico, a un tema que no es un tema muy familiar, no es un tema que se escucha con mucha frecuencia, incluso, como les decía hace un momento, en estos dos grandes sistemas, el sistema de partidos que se trabaja a partir del derecho legislado, ¿verdad? Estamos atentos a lo que dice la Constitución, los tratados internacionales, lo que dicen las leyes electorales, los acuerdos, los reglamentos, mientras que en los sistemas normativos internos, ¿verdad?, vamos a observar que los pueblos y comunidades indígenas, muchas de sus elecciones, sobre todo de sus autoridades más directas, como son los ayuntamientos o sus autoridades tradicionales, no se subordinan a ese derecho legislado, sino al contrario, las asambleas son las generadoras de ese aparato normativo, de ese aparato jurídico. Para llegar a este punto, para hablar de pueblos y comunidades indígenas, tengo que hacer necesariamente con ustedes un repaso para tratar de ubicarnos históricamente al momento actual. ¿Cómo llegamos al momento actual? Por supuesto, hay
muchas ópticas del fenómeno histórico. Voy a tratar de tomar una que me parece que descansa sobre todo en el doctor Felipe Echenique, que es un gran historiador de la UNAM, en donde hace un recuento del tema de la colonización, en donde pues, los pueblos y comunidades indígenas, sobre todo, son esas pueblos y comunidades que se encontraban en nuestro territorio antes de la colonización, ¿verdad? Y por supuesto, a partir de la colonización, ¿qué fenómeno encontramos hacia los pueblos y comunidades indígenas? Pues claramente de dominación, y por supuesto llegó a imponerse al territorio de la Nueva España, pues todas aquellas leyes, todas aquellas normativas que venían reguladas desde el viejo continente. Y por supuesto, los pueblos originarios pues tuvieron que subordinarse necesariamente pues, al pueblo conquistador. ¿Y esto qué significó? Bueno, pues que tenemos una incorporación de muchas instituciones que aquí ni se conocían, entre otras, por supuesto, el ayuntamiento, el municipio, ¿verdad? Por supuesto, aquí Fray Bartolomé de las Casas trató sobre todo a partir de una protección hacia los indios, hacia los pueblos y comunidades indios, que no hubiera exterminio, como pasó en Estados Unidos, ¿no? Aquí hubo, ni tampoco se les puso en reservas, como sucedió en Estados Unidos. Aquí se trató más bien pues, de protegerlos, y eso lo tengo que entrecomillar, el tema de la protección, porque sabemos muy bien que esto generó en México fenómenos también muy importantes que quedan reflejados, entre otras obras, en México Bárbaro y otros más. Pero bueno, lo cierto que tenemos que recuperar aquí es que los pueblos y comunidades indígenas, después de la independencia de México, ¿cómo fueron pues, vistos los pueblos y comunidades indígenas? Pues prácticamente la idea era eliminarlos, borrarlos. ¿Y cómo se logró o cómo se pretendió lograr esto? Pues sobre todo a partir de la idea de no identificarlos, no diferenciarlos. Todas las personas somos iguales ante la ley, ¿no? Esa fue la premisa. Todas las personas somos iguales ante la ley. Es decir, a partir de este postulado, las personas, fuera indio, no fuera indio, fuera indígena o no fuera indígena, todos somos iguales ante la ley. ¿Y qué fue lo que provocó esto? Bueno, pues prácticamente la idea de tratar de suprimir esas diferencias, suprimir esas diversidades, ¿verdad? Y bueno, les quiero decir con mucha tristeza que este fenómeno que se conoció como el del asimilacionismo, asimilar, te debes asimilar, ¿verdad? Pues prácticamente fue una política que estuvo vigente hasta por allá del año 91 del siglo pasado. O sea, estamos hablando de ¿cuántos años? Poquito más de 30 años. La idea era asimilar a los pueblos y comunidades indígenas al resto del derecho legislado, al resto de las personas, al resto de la cultura occidental, ¿no? Construida precisamente a partir de esta colonización que se realizó y sobre todo que tuvo este desarrollo durante varios siglos en México. ¿Y esto qué generó? Por supuesto, una política de Estado en donde no se procuraba ver en los pueblos y comunidades indígenas la riqueza cultural que ellos representan para nuestro país. Y por supuesto, ustedes bien saben que por allá del año 92 hay un primer ejercicio en México donde se reforma la Constitución y la idea ahora ya no es asimilar a los pueblos y comunidades indígenas, sino reconocer, ¿verdad? Reconocer su existencia, ¿verdad? Integrándolos. Y empieza en México una etapa de integracionismo, te integro, ¿verdad? Esto producto de que los pueblos y comunidades indígenas, siempre enarbolando esa bandera que los ha caracterizado de resistencia, han pervivido durante tantas décadas. Y por supuesto, en esta idea ahora, entonces, te voy a integrar, te voy a incorporar. Entonces, esta política más o menos arranca por allá del 92. Ustedes mejor que yo saben el fenómeno que sufrimos en 1994, el impacto que hubo en 1994 con la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los acuerdos de San Andrés Larraínzar. Estoy haciendo una recapitulación muy rápida, ustedes lo conocen mucho mejor que yo de una manera más extendida. Yo lo trato ahorita de hacer un ejercicio para llegar a este presente, ¿no? Y por supuesto, ¿qué generó el movimiento zapatista? Por supuesto, volver a poner sobre el escenario
volver a poner sobre la mesa de todas y todos nosotros el tema indígena de nuestro país. Ya no era suficiente ni el asimilacionismo ni el integracionismo. Tenemos que caminar, y se camina, por supuesto, con la reforma del año 2001, la reforma constitucional del año 2001, al escenario que actualmente todas y todos conocemos, al reconocimiento de que México es un país, ¿verdad?, que se integra de diferentes culturas. Es decir, es un reconocimiento de que todas las culturas que formamos a México somos iguales. Y esto se logra con la reforma constitucional del año 2001. Y por supuesto, ¿qué más incorpora la reforma constitucional del año 2001? La posibilidad de que exista un pluralismo jurídico. Es decir, no solamente va a existir el derecho producto del legislador, ¿verdad? No solamente va a existir el derecho positivizado. Recuerden que el derecho positivizado es aquel que emana del legislador, sino que se va a reconocer la posibilidad de que existan otras fuentes del derecho diferente a las que provienen del legislador. ¿A cuál nos estamos refiriendo? A las que provienen de los pueblos y comunidades indígenas. ¿Y dónde los pueblos y comunidades indígenas recuperan ese derecho consuetudinario? En sus usos, en sus costumbres y sobre todo en el órgano primario productor de esas normas jurídicas, que es la Asamblea del Pueblo. La Asamblea que implica la reunión de todas las personas, porque ustedes recordarán muy bien que generalmente en los pueblos y comunidades indígenas las personas se conocen, las personas se identifican, las personas se reúnen para tomar parte en los asuntos que les preocupan, que les interesan, y se reúnen en asamblea. Es más, esto, si me permiten un poco recordar, en Grecia, perdón que abra esta anécdota, en Grecia la democracia, ¿cómo nace? En Grecia y en las polis la democracia nace a partir de esas asambleas, de esas eclesias. Es el concepto griego, eclesia. ¿Y eclesia qué significa? Asamblea. Claro, si alguien me dice, pues eso es una iglesia, por supuesto, porque quienes acudimos a la iglesia nos reunimos en asamblea, ¿no? Pero claro, las asambleas de las polis griegas, ¿para qué eran? Pues para discutir los asuntos relacionados con la guerra, porque recuerden que aquellos pueblos eran guerreros. ¿Y a qué se reunían? Pues a hablar de la defensa o de la guerra. Por eso, fíjense que esas eclesias originales, por eso no se reunían las mujeres, por eso no se reunían los ancianos, por eso no se reunían los niños, porque ¿de qué iban a hablar? De la guerra. O sea, la democracia, muy original, tiene orígenes relacionados con la defensa y la guerra, ¿sí? Y por supuesto, en esa lógica, hay que tratar de trasladarnos, ¿no?, y de entender por qué nacen las instituciones así. Pero bueno, lo cierto es que esas asambleas desde Grecia se trasladaron y nuestros pueblos y comunidades indígenas las siguen todavía utilizando como un mecanismo para efecto de poder tomar parte y conocer de los asuntos de su preocupación, de su interés. Y es hermoso ver una asamblea de un pueblo o comunidad indígena en donde, además de tocar muchos temas que a ellos les preocupan, les interesan, como los servicios públicos, la vacunación, la escuela pública, en sus calles, su alumbrado, esos temas que pareciera para nosotros muy alejados, ellos se reúnen a tratarlos, y con mucha frecuencia. Y por supuesto, entre otro motivo por el cual se reúnen, es para elegir a sus autoridades. Se reúnen en la asamblea. Y vean ustedes, en el derecho legislado, ¿en qué estamos ahorita? Estamos pensando si incorporamos el voto electrónico. Si ya a través de estos aparatitos que todas y todos tenemos, ¿verdad? Y decía Norberto Bobbio en El futuro de la democracia, por allá en el 84, que lo veía como una situación completamente lejana, desde un sofá, ¿verdad?, recostados, estamos votando. Cuando nuestros pueblos y comunidades indígenas se reúnen precisamente a discernir los temas que les interesan, los temas que les preocupan. Sobre todo porque así conocen a las personas. Saben si la persona a la que van a elegir es una persona
digna de confianza. Saben si la persona que van a elegir ha cumplido correctamente sus cargos previos. Ya estoy empezando a tocar temas del tequio, el sistema de cargos, ¿verdad? Es otra lógica completamente distinta a la que nosotros observamos aquí, ¿no? Aquí prácticamente en el derecho legislado, pues basta con que la candidata o candidato cumpla los requisitos de elegibilidad, ¿verdad?, para efecto de que pueda aspirar a cualquier cargo público. Bueno, pero les quiero platicar que en los pueblos y comunidades indígenas hay un sistema de cargos, y para poder llegar a los de más alta jerarquía, a los más importantes, la presidencia municipal, pues previamente hubo que haber transitado por esa escala de cargos, demostrando que en cada uno de ellos se va cumpliendo adecuadamente las faenas, ¿verdad? Muchos de esos cargos, compañeras y compañeros, son honoríficos. Son honoríficos. Es decir, no reciben ningún ingreso por desarrollar el cargo. Hay presidencias municipales, sindicaturas, regidurías que no se cobra un peso al pueblo o comunidad, porque todo el dinero que reciben, ¿para qué lo utilizan? Para su comunidad, para mejorar su alumbrado, para mejorar sus calles, para mejorar su escuela, para llevar vacunas. Lo hacen con ese propósito, ¿verdad? Y por eso también en el tequio, por ejemplo, ¿verdad?, van a ver ustedes que muchas veces los domingos se reúne el pueblo a limpiar la carretera, porque eso ellos no lo ven como trabajo, eso lo ven ellos como parte de su esparcimiento, el trabajar en beneficio de la comunidad. Es algo completamente diferente, ¿verdad? A nosotros nos dicen, oiga, nos tenemos que reunir para limpiar la calle. ¿Qué pensamos de inmediato? Yo estoy pagando el sistema de limpia, ¿no? Estoy pagando el sistema de limpia, y el sistema de limpia tiene que pasar y recoger la basura. Bueno, pues en aquellos pueblos y comunidades indígenas, ¿verdad?, reunirse los domingos, hacer labores de limpieza de sus caminos, de despejar el camino, es una parte de su actividad que los une como comunidad, y lo ven como parte de su esparcimiento. ¿A qué me estoy refiriendo entonces? A otras cosmovisiones, otra forma de entender la realidad, muy distinta, me da la impresión, a la que estamos nosotros acostumbrados. Y los que nos tuvimos, como ustedes deberán saber, yo estuve aquí en la Ciudad de México hasta mis 42 años. Y cuando fui destacado a la Sala Regional Jalapa, allá en Jalapa, por supuesto, los que conozcan Jalapa, pues es una ciudad más pequeña, pero bueno, me tocó ya vivir más directamente las preocupaciones de los temas de los pueblos y comunidades indígenas. Ya los había vivido yo aquí en la Sala Superior cuando llegaban las personas de los pueblos y comunidades indígenas, porque ya veremos también, la Sala Superior, en última instancia, revisa las sentencias que dictamos las salas regionales sobre temas de pueblos y comunidades indígenas, ¿verdad? Y se van a preguntar ustedes, a ver, nos está diciendo que los sistemas normativos indígenas es un sistema jurídico diferente al del derecho legislado. ¿Por qué la justicia electoral? ¿Por qué la justicia electoral, los tribunales electorales, por qué se han metido en el tema de pueblos y comunidades indígenas? Si les estoy platicando que son dos modelos, dos sistemas jurídicos diferentes, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque les quiero platicar que por allá del año 99, en un asunto emblemático de Asunción Tlacululita, es que así conocemos los asuntos por el lugar, en un asunto de Asunción Tlacululita, no se preocupen, les voy a dar esta guía para que lo tengan ahí también, por si se les va algún nombre, no se preocupen. La Sala Superior se cuestiona. En aquel momento las salas regionales eran transitorias y solamente operaban para temas de diputaciones federales y de senadurías. Entonces, del Tribunal Electoral de Oaxaca el asunto se va directo a la Sala Superior a Carlota Armero y llevan un planteamiento. Oye, no estamos de acuerdo con lo que resolvió el Tribunal Electoral de Oaxaca, porque en Oaxaca su constitución sí previene que el Tribunal Oaxaqueño va a conocer de asuntos de sistemas normativos indígenas. Y si ustedes revisan el artículo 99 constitucional, el actual, si alguien tiene su constitución actual, y ve el 99, y ve la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, díganme por ahí si encuentran la voz sistema normativo indígena. Díganme si encuentran por ahí alguna norma que diga que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a conocer en siguientes instancias federales de asuntos de sistemas normativos indígenas. No lo hay.
¿Y por qué entonces el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación conoce de asuntos de sistemas normativos indígenas? Porque interpretó que las asambleas, esas asambleas que se reúnen para elegir a ayuntamientos, ¿verdad?, o autoridades auxiliares, entre otros, ¿quiénes son autoridades auxiliares? Las agencias municipales, las subagencias municipales, ¿verdad?, quienes realizan actividades de policía, está involucrado el voto. Claro, no se expresa el voto como lo conocemos todas y todos, no es ese voto en una mampara, ¿verdad?, en donde es libre, secreto, directo, personal e intransferible, las características que todas y todos conocemos del voto en el derecho legislado. En los pueblos y comunidades indígenas, muchas veces el voto es a mano alzada. ¿Quién está de acuerdo por votar a favor de A? Y alzan la mano. O es más, se ponen los 3 candidatos de enfrente. ¡Qué belleza, eh! La verdad, qué belleza los pueblos y comunidades de nuestro país. Se ponen los candidatos de enfrente y lo que hacen es, a favor de que vayan a votar, fórmense. Vean esos mecanismos de votación. O también ponen un pizarrón, otra alternativa, ponen un pizarrón a la vista de todos y las personas van pasando. Ponen los nombres de los candidatos y a favor de quien ustedes quieren votar o la persona quiera votar, va y pone una rayita. Y por supuesto hay alguien que está vigilando que solo pone una rayita, ¿no? O también con bolitas de unicel. Ponen ánforas, ¿verdad? Agarran una nota de unicel y perfectamente se ve a favor de quién la deposita. Ya, si la persona se va. Unas formas completamente distintas a las que estamos aquí acostumbrados, ¿no? De boletas electorales, de las mamparas, las urnas, la lista nominal de electores, ¿no? Mesas directivas de casilla. Por supuesto hay un órgano y una mesa electoral que se ocupa de organizarla. Bueno, entonces, ¿por qué el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación conoce de esos asuntos? Porque está involucrado el voto. Porque está involucrado un procedimiento de tipo electoral. Y porque es necesario garantizar la autenticidad de la persona que resulta electa por la mayoría de la voluntad ciudadana. Y por supuesto, porque también el artículo 17 constitucional mandata que si hay un conflicto y si una persona considera que se ve violentado su derecho, debe haber tribunales expeditos, especializados, que impartan la materia de manera pronta, completa e imparcial, el artículo 17 constitucional. Y por supuesto, los diversos tratados internacionales no dicen de ninguna manera, sino al contrario, se lee, se interpreta, que ahí están involucrados también derechos humanos. Y por supuesto que los derechos humanos deben tener instituciones que se ocupen precisamente de garantizarlos, de tutelarlos. Por eso también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación conoce de esos asuntos desde el año 99. Porque si ustedes ven el 99 constitucional, si yo les hiciera una pregunta, hay capciosa en el examen, dígame el fundamento. ¿En qué parte del artículo 99 constitucional se desprende que el Tribunal Electoral tiene competencia para conocer de este tipo de asuntos? Sorpresa, eso está en la jurisprudencia, en la labor interpretativa del Tribunal Electoral. Y bueno, yo les quiero platicar, por mi experiencia hasta ahora, que no hemos tenido de parte de los pueblos y comunidades indígenas un argumento que nos digan, nos están invadiendo, es el derecho legislado, el derecho positivado, dominando a los sistemas normativos internos. No hemos tenido un argumento de ese tipo. Más bien el cuestionamiento es, no estamos de acuerdo con la Sala Regional Jalapa, vámonos a Sala Superior. Al contrario, agotan las instancias. O sea, los pueblos y comunidades indígenas también ven los beneficios que reportan, ¿verdad?, la posibilidad de poder a los tribunales. Hay un tema que se está explorando muy interesante sobre también ya cómo utilizar los medios alternativos de solución de conflictos. Es decir, la posibilidad de acudir a mediadores, ¿verdad? Esta fórmula también occidental, ¿o no? La mediación, que me parece que es una fórmula maravillosa, ¿eh? Antes de llegar a la justicia, acudimos al mediador para tratar de conciliarnos, para tratar de acercarnos. Y hay personas que se especializan, hay maestrías en materia de mediación y conciliación. Y ustedes saben que la última reforma laboral creó los centros de conciliación antes de poder acudir a los jueces laborales. Si no agotas la vía de conciliación primero, no puedes acudir al juez laboral. Es parte de la reforma laboral. Bueno, en materia electoral,
Por ejemplo, ustedes van a tener el privilegio de escuchar a la doctora Yanina Otálora Malasís, magistrada de la Sala Superior, que es una especialista en el tema y ha estado estudiando el tema de la mediación para el tema de conflictos de sistemas normativos internos. Ver la posibilidad, por supuesto, de que la mediación, ¿qué es lo que busca? Por supuesto, claro, que las personas que están en conflicto sean ellos, con el auxilio, con la colaboración de un tercero, que se traten de acercar. Claro, y que la solución nazca de las personas que están en conflicto. Porque ese es otro tema, los juicios orales, ¿no? Y bueno, a ver, ¿qué más les puedo platicar para llegar a este momento crucial de los sistemas normativos indígenas? También les puedo platicar, es necesario que les anticipe, que en este tema de los sistemas normativos internos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no crean que siempre resuelven los asuntos fundando su determinación en un artículo. O sea, no hace imperar el derecho legislado. Buscamos anteponer los usos y costumbres. Y me van a decir ustedes, ¿y cómo le hacen para encontrar los sistemas normativos internos si están en los usos y costumbres? Magistrado, ustedes se van a meter al pueblo y comunidad e interrogan a las personas, se van con los ancianos y les consultan cuáles son sus usos y costumbres, ¿cómo los desprenden? ¿Cómo los conocen? Bueno, les quiero platicar que la Sala Regional Jalapa tiene una circunscripción muy particular, es todo el sureste del país: Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Oaxaca. Corresponde a la Sala Regional Jalapa conocer de los asuntos en primera instancia federal de sistemas normativos internos. ¿Y cómo conocemos esos sistemas normativos internos? Yo les quiero platicar que el Instituto Electoral de Oaxaca, Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, es una institución que desde hace muchos años tiene esa actividad primordial de identificar los sistemas normativos internos. Y fíjense, escuchen nada más esto, Oaxaca tiene 570 municipios. 570 municipios, es el estado de la República con el mayor número de municipios. La quinta parte de los municipios de nuestro país están en Oaxaca, ¿sí? De esos 570 municipios, 417 se renuevan por sistemas normativos indígenas, 417, y 153 por sistema de partidos políticos. Vean la diferencia abismal. Entonces, ¿cómo le hace el estado de Oaxaca? ¿Hay aquí alguna compañera o compañero del estado de Oaxaca? ¿No? ¿No hay nadie de Oaxaca? Bueno. ¿De qué municipio? Santiago. ¿Por dónde está Santiago? Chazuma. ¿Y Tehuacán? ¿Y es sistema de partidos o sistemas normativos internos? Partidos políticos. Bueno, correcto. Pero seguramente te ha tocado en alguna ocasión cuando viajas por ahí o saber que en el municipio fulano de tal hubo su asamblea electiva, las comunidades se reúnen, por supuesto. Bueno, pues les quiero platicar qué es lo que hace el Instituto Electoral de Oaxaca para identificar esos sistemas normativos internos. ¿Qué es lo que hace? Muy inteligentemente, me parece, esa es mi óptica, por supuesto, totalmente abierta a cualquier crítica. Ellos desde hace años construyen lo que se conoce como el catálogo de sistemas normativos internos. El catálogo. ¿Qué es lo que hacen? Cuando saben que ya va a venir la renovación de los ayuntamientos, le dicen a los 417 municipios: a ver, presidente municipal, infórmame cuál es el mecanismo de elección que se utiliza en tu comunidad, descríbemelo. Y ese mecanismo de elección que le comunica el presidente municipal tiene que estar aprobado por la asamblea. De tal manera que lo que tiene el Instituto Electoral de Oaxaca es un documento que debe estar aprobado por la asamblea y comunicado por el presidente municipal. De tal manera que cuando se vaya a realizar la próxima elección, el Instituto Electoral local conozca cuál es el sistema electoral
que va a aplicarse en esa comunidad en su próxima elección. Porque, como les estaba platicando, el Instituto Electoral de Oaxaca realiza esa actividad de calificar las elecciones. ¿Qué es lo que va a hacer entonces el Instituto Electoral de Oaxaca? A partir de que tiene el catálogo, ¿verdad?, y que se realiza la asamblea electiva, pues va a revisar que la asamblea electiva se desarrolle como dice el informe que en su oportunidad fue remitido por el presidente municipal. Y de esa manera tiene, podríamos llamarle, una base de datos, un cuerpo que le permite hacer ese contraste, en donde van a revisar si la última elección se realizó conforme las normas que fueron comunicadas y aprobadas por la asamblea respectiva. Por supuesto, muchas veces ocurre que el Instituto Electoral de Oaxaca dice: te valido, no te valido la elección. ¿Por qué? Porque se realizó o no se realizó como tú me lo reportaste. Y por supuesto que vamos a conocer los tribunales electorales posteriormente. Precisamente se van a venir a doler de si la evaluación que hizo el Instituto Electoral de Oaxaca fue correcta o no correcta de acuerdo a ese catálogo de sistemas normativos internos, ¿verdad? De tal manera que este catálogo se convierte en nuestra ley electoral. Ese catálogo que va a contener todos esos sistemas normativos internos va a ser nuestro instrumento jurídico que nos va a servir para poder revisar si la asamblea electiva se realizó o no de acuerdo con sus usos y costumbres. Pero bueno, evidentemente, yo creo que ya varias y varios de ustedes lo pensaron, pero si alguien se está quejando, pues entonces no son personas integrantes del pueblo y comunidad. Sí, efectivamente. Los conflictos electorales en materia de sistemas normativos indígenas, ¿qué van a encontrar a ustedes? A personas de la propia comunidad que quieren una cosa y a otros integrantes de los pueblos y comunidades indígenas de la misma comunidad que quieren otra cosa. Entonces, son conflictos donde tenemos a personas integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, tanto como actores como terceros interesados, ¿verdad? Cada uno buscando su propia pretensión, o sea, lo que busca alcanzar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer los tribunales electorales? Pues vamos a revisar, con base en estos sistemas normativos indígenas, cómo se realizó la elección. Y va a ser el mecanismo que nos va a servir para ese efecto. Incluso hay pueblos y comunidades indígenas que tienen hasta estatutos electorales, tienen sus estatutos electorales. Y para nosotros ese va a ser el referente inmediato para poder resolver ese conflicto o esa controversia. ¿De acuerdo? Por supuesto, me van a decir ustedes, también con mucha razón, ¿y qué pasa con el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad sobre los usos y costumbres indígenas? Bueno, les quiero platicar que efectivamente los usos y costumbres indígenas no escapan al control de constitucionalidad y convencionalidad, pero claro, es un control de constitucionalidad y convencionalidad atemperado, ¿verdad? Atemperado. ¿Cómo atemperado? Que debe anteponerse, debe buscarse al máximo posible respetar la vida interna de los pueblos y comunidades indígenas. Solamente en casos muy excepcionales se declara la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad de una norma, de un sistema normativo interno. Es muy extraño, porque se busca sobre todo proteger esa diversidad. Si aplicáramos la Constitución y los tratados internacionales como generalmente los aplicamos en derecho legislado, pues bastaría ver si se ajusta o no el sistema normativo a la Constitución, ¿verdad? Pero aquí se tiene que también partir de la premisa de que son usos y costumbres construidos a través del paso del tiempo y que hay otra forma de entender la realidad. Y tenemos que tratar de ser muy sensibles a poder identificar dónde esa diversidad debe ser respetada, debe ser observada. Me van a decir también, pues es que el artículo 2 constitucional, ¿verdad?, ya dice claramente, se respetarán los sistemas normativos indígenas siempre y cuando no violenten los derechos de las mujeres a participar políticamente o no restrinjan los derechos de los hombres también a participar políticamente. Les traigo aquí una variedad de casos donde vamos a ver cómo hemos enfrentado casos en donde hemos observado que no se permite a las mujeres participar o que incluso a los hombres
¿verdad? Tampoco se les permite participar por diferentes razones. Ya las iremos desmenuzando para lograr la meta de esta charla, de acercarlos a los sistemas normativos indígenas. No sé si hasta aquí de lo que he platicado alguien tenga algún comentario, alguna inquietud. Por favor.
muchas gracias, porque creo que puso sobre la mesa un tema importante. Cuando hablamos de derechos humanos, ¿estamos hablando de derecho occidental? ¿Ustedes qué opinan? Cuando hablamos de derechos humanos, ¿estamos hablando de derecho occidental? ¿Qué opinan? ¿Los derechos humanos es derecho occidental? Bueno, ese es un tema que da para una plática muy larga, pero la pretensión de los derechos humanos es que son derechos universales. Por eso se llama Declaración Universal de los Derechos Humanos. La idea es que los derechos humanos no son construcciones occidentales. Por eso la Declaración Universal se supone y está buscando que sea firmada por todos los países del mundo. Cualquiera que sea la religión, cualquiera que sea la cultura, los derechos humanos tienen pretensión de universalidad. Claro, me van a decir, no sin justa razón, pues a mí me parece más bien que es el derecho occidental imponiendo toda su fuerza a través de el poderío de unas cuantas naciones para efecto de lograr imponer una forma de entender la vida. Bueno, les quiero platicar que después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, la Segunda Guerra Mundial puso sobre la mesa muchos temas muy delicados, muy peculiares y sensibles. Y por supuesto, ustedes bien saben que a partir de ahí se construyen sobre todo la mayoría de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Pero la pretensión de esos tratados internacionales, de todo ese aparato supranacional, es de crear derechos universales, es decir, que son ajenos a Occidente y a Oriente. Entonces, también por eso los derechos humanos pueden tener la pretensión de revisar los sistemas normativos internos, por su carácter universal. Ojo, insisto, es un punto de vista que puede ser criticable, puede ser opinable, por supuesto, estamos en el ambiente científico. El ambiente científico, les vuelvo a repetir, parte de la premisa de que no hay dogmas. Y la ciencia jurídica, el carácter científico del derecho, precisamente nos pone sobre la mesa que aquí no venimos de ninguna manera a plantear dogmas. O sea, verdades que no pueden ser revisables, al contrario. Si algo tiene la ciencia, es precisamente ese carácter de revisabilidad, ¿verdad? De que todo el tiempo se puede revisar, todo el tiempo se puede criticar. Ese es el carácter científico del derecho, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la pretensión que tienen los derechos humanos. Y por eso también los tribunales electorales, a partir de los derechos humanos, hacemos revisiones de los sistemas normativos internos. Y por eso entiendo también que el artículo 2 constitucional reformado por el constituyente en 2001 incorporó, se respetarán los sistemas normativos internos siempre y cuando no violenten los derechos de las mujeres a participar políticamente o afecten los derechos de los hombres a participar políticamente dentro de sus pueblos y comunidades. Por supuesto, vamos a ver casos en donde tal vez me adelanto un poquito, pero vamos a ver casos como dentro de un municipio, las personas que viven en el ayuntamiento, en la cabecera municipal, ¿verdad? Esas personas que viven en el municipio no dejan participar a los hombres y mujeres de las que radican en las agencias municipales del propio municipio. Y si esto genera o no genera una cuestión de discriminación, porque vamos a encontrar entonces personas que solamente pueden participar para elegir a su agente municipal, mientras que las personas que radican en la cabecera sí pueden participar para elegir al ayuntamiento. Y de acuerdo al actual modelo, ¿verdad?, ¿quién recibe las administraciones de los recursos federales y de los recursos locales? ¿Las agencias municipales? No. Quien recibe los recursos son los ayuntamientos. Y esto genera pues enormes problemáticas, porque entonces pareciera que estamos hablando de personas que solo tienen la capacidad de elegir a un agente municipal y personas que sí tienen la capacidad de elegir a un presidente municipal y a la síndica o síndico y regidores. Entonces parecería que estamos hablando de ciudadanas de primera y de ciudadanos de segunda. Vamos a platicar también sobre ese tema, ¿no? Entonces, es parte de la riqueza que se va generando a partir
de tener la posibilidad de estudiar casos y problemas electorales que no solamente se resuelven tomando en cuenta la Constitución General de la República y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, sino que deben tomar en cuenta también esas cosmovisiones, esas formas alternas de poder acercarnos a problemáticas que tienen otra dimensión muy distinta a las que estamos acostumbrados, ¿de acuerdo? Vale la pena decir que tratándose de pueblos y comunidades indígenas, generalmente son asuntos muy complejos, muy largos, porque fíjense ustedes que muchas de las asambleas electivas se realizan en el mes de diciembre, porque existe desde luego la tradición de que las personas electas asumen el cargo, reciben el bastón de mando a partir del 1 de enero. Incluso hay una fiesta en el Zócalo del pueblo, se reúne la comunidad a ver cómo se entrega el bastón de mando, cómo asumen las nuevas autoridades, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento pueden las autoridades electorales conocer de un asunto si la asamblea se realiza, por ejemplo, el 23 de diciembre y el 1 de enero van a tomar protesta y ya va a asumir el nuevo cargo? Y ustedes seguramente saben, ya lo han escuchado, que las autoridades electorales tenemos un elemento definitorio sobre la dinámica en la materia electoral, que es la instalación de los órganos electos. Ha interpretado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que en ese tipo de casos no puede, por esta razón, suprimirse la posibilidad de que haya cadenas impugnativas, de que se pueda revisar el conflicto, de que se pueda revisar la controversia, porque si no también veríamos casualmente muchas asambleas diseñadas, pensadas a realizarse, a punto de instalarse, pues con la idea de que ya los tribunales electorales no tuviéramos la capacidad de conocer el asunto. Y por supuesto, ¿esto qué generaría? Pues generaría grandes inconformidades dentro del seno de las comunidades, ¿verdad? Entonces, bueno, les quiero platicar que también la materia electoral, y por eso es muy importante este tema, mucho de lo que se ha construido en materia de sistemas normativos internos y justicia electoral es resultado de la capacidad interpretativa que realiza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, por supuesto, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. La verdad es que el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca es un tribunal sumamente especializado que conoce de muchas temáticas de este tipo, de conflictivas realmente intensas, porque como ustedes lo saben también, en Oaxaca la gente es muy convencida de sus ideas, protege sus sistemas normativos internos, ¿verdad? Entonces también al Tribunal Electoral de Oaxaca, siempre en la Sala Regional Jalapa los hemos visto con un profundo respeto y admiración, y cuando la Sala Regional Jalapa tiene que entrar a revisar el asunto, hay que hacerlo con absoluto respeto y prudencia, ¿verdad? Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque muchas de las audiencias de alegatos que recibimos las magistraturas, escuchando precisamente a dos posiciones confrontadas de hermanos y hermanas de pueblos y comunidades indígenas, pues básicamente los dos lo que vienen diciendo es: yo fui el electo, yo fui la persona electa, o él no fue electo. Y si hay reglas procesales en beneficio de los pueblos y comunidades indígenas, esas reglas procesales tienen que aplicarse en beneficio de ambas partes. En beneficio de ambas partes. ¿Por qué? Porque las dos partes se ostentan como integrantes del pueblo y comunidad indígena. No se trata de que yo soy el actor, a mí aplícame la suplencia absoluta de la queja, toma las pruebas como me beneficien a mí y a mi contraparte no, cuando su contraparte es otra persona que pertenece al mismo pueblo y comunidad, pero con una pretensión distinta. Obviamente, si estamos hablando de sistemas normativos internos, entonces aquí no juegan los partidos políticos. Esa es una de las características de los sistemas normativos internos. No juegan los partidos políticos. No deben jugar los partidos políticos. Lo que se respeta entonces es la forma como se organiza la comunidad. Por supuesto, se han observado fenómenos en donde los partidos políticos, por debajo del agua, están buscando influir. Y esto, por supuesto, que afecta las dinámicas de los pueblos y comunidades indígenas. Pero bueno, por eso la idea de los catálogos de sistemas normativos internos, por eso la idea precisamente de proteger, de tutelar. Muchos de los argumentos que luego nos dicen es que fulanito de tal lo está apoyando tal partido político.
¿verdad? Es el partido escondido apoyando. Bueno, pues es parte de las problemáticas que también nosotros tenemos que ver. En muchas ocasiones vienen y nos dicen, es que esa persona que se quiere reelegir es la esposa o el primo del presidente municipal y llevan 4 generaciones que siguen en la presidencia municipal y no la sueltan. O sea, el tema del cacicazgo también es un tema muy recurrente en los asuntos de sistemas normativos internos, que tenemos que hacernos cargo, ¿verdad? Que tenemos que cuidar, porque si no esto ya no es democracia, ¿verdad? Es una democracia ficticia, ¿no? Una democracia utilitaria que solo beneficia a unas cuantas personas. Entonces, la justicia electoral tiene que tomar con mucha prudencia, con mucho cuidado todos estos aspectos para efecto de podernos acercar, como ven, a una de las grandes áreas de especialidad del derecho electoral mexicano. Y por eso les quiero platicar que México también es uno de los referentes en materia de justicia electoral en contacto con sus pueblos y comunidades indígenas. Por supuesto, Bolivia es otro país enormemente, en ese sentido, otro enorme referente en materia de justicia electoral de pueblos y comunidades indígenas, ¿verdad? Incluso la Constitución boliviana tiene un diseño muy diferente al nuestro en cuanto a su contacto con los pueblos y comunidades indígenas, pero México también es un referente en ese sentido. Y todo es producto de la construcción jurisprudencial que el Tribunal Electoral ha producido pues prácticamente en estos últimos 24 o 25 años, en donde, les insisto, a partir de criterios interpretativos, la justicia electoral también ha ingresado y ha buscado dar tranquilidad en la renovación de estos asuntos, en la renovación de los integrantes de los ayuntamientos que se renuevan por sistemas normativos internos. Entonces, como ven, cuando hablamos de sistemas normativos internos tenemos que hablar de un pluralismo jurídico, tenemos que saber amalgamar, tenemos que saber establecer una sinergia entre la Constitución, los tratados internacionales, la Constitución local y sobre todo los sistemas normativos internos, ¿verdad? Sí, por favor. Tengo una pregunta que puede ser una reflexión. En este sentido de la justicia del derecho no electoral, entendiéndola quizás como un pilar, del otro lado debemos todo lo que tiene que ver con las comunidades. Que no suene quizás, que no se malinterprete la palabra, pero qué tan permisiva a veces es la impartición de justicia con comunidades que tienen muy arraigadas sus costumbres respecto a, digamos, a la justicia que debería ocurrir realmente en una comunidad. Entonces, ¿qué tan lejos estamos de estos dos modelos? Sí, efectivamente, a ver, ¿cuáles son los valores esenciales del derecho? Los valores esenciales del derecho son el bien común, ¿verdad? El orden y la justicia. Entonces, toda sentencia debe buscar apuntar en esa dirección. Y desde luego, muchas ocasiones, como tú lo apuntas, incluso lo quiero confesar, cuando recibimos los alegatos de las personas, ¿qué nos dicen las personas? Vengan y conozcan, o sea, aquí los recibimos magistrados, para que conozcan nuestro sentir, conozcan nuestras preocupaciones, conozcan sobre todo nuestras necesidades. Lamentablemente, pues no podemos estar viajando las magistraturas para poder conocer cada caso, porque no sé si coincidan, pero pues difícilmente en una visita de 2 o 3 días puedes alcanzar a conocer la realidad de una comunidad. Y además, si te invitan una de las partes en conflicto, pues seguramente te van a llevar a lo que ellos quieren, ¿verdad? Incluso les quiero platicar, y es otro de los temas que vamos a comentar próximamente, que el Tribunal Electoral ha empezado a llegarse de información adicional, precisamente con la idea de alcanzar esa pretensión, que son los famosos peritajes antropológicos. A través de los peritajes antropológicos se busca llegarse de mayor información para tratar de desprender si ese sistema normativo interno que se dice violentado existe o no existe, porque también nos hemos encontrado con casos en donde las personas también fabrican sus sistemas normativos internos, los construyen ad hoc, ya lo vamos a ver. Hay casos también en que tenemos 2 asambleas al mismo tiempo, 2 asambleas electivas en el mismo municipio. ¿Y qué vienen diciendo los 2? Mi asamblea es la buena, desconoce la otra, ¿verdad?
Y las dos que vienen diciendo, la mía está respaldada por mi sistema normativo interno. La de él no es válida porque la mía sí se realizó en el Zócalo del pueblo y la de él se realizó en la cancha de básquetbol, ¿no? Y los otros vienen diciendo, bueno, es que no lo hicimos en el Zócalo porque no nos dejaron entrar. Ellos no nos dejaron entrar a nosotros para participar, ¿no? Entonces empezamos a ver ese tipo de conflictos. ¿Cuál es la pretensión? Siempre a llegarnos de la mejor información, de la información que nos dé el contexto de la situación. Incluso un elemento primordial de las sentencias en materia de sistemas normativos internos, lo van a ver en las sentencias tanto de la Sala Jalapa como de la Sala Superior, es el contexto. Sí. Yo creo que la aceptación es buena. A ver, les quiero aclarar. Lamentablemente, los asuntos de Oaxaca, sobre todo, sí tienen registros desde las asambleas electivas, antes de que haya la sentencia. Es decir, desde que se realiza la asamblea electiva, lamentablemente hay personas fallecidas. Desde antes del dictado de la sentencia. Entonces son asuntos que vienen muy calientes, ¿verdad? Las personas de los pueblos y comunidades están muy confrontados. Entonces, imaginen esos contextos en donde la sentencia, pues en principio parece que la sentencia tiene que decir o A o B. Pues a veces la sentencia dice, pues ni A ni B, se renueva la elección. Y a ver, gobernador del estado manda a la fuerza pública para que cuides el orden, ¿verdad? Tiene que haber seguridad. No puede ser que las personas acuden a la renovación de su cargo de su ayuntamiento y resulta que pues no hay seguridad y pues esto termina lamentablemente con decesos. Entonces, yo no he encontrado un solo asunto en donde nos digan, no voy al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación porque es una invasión a nuestros sistemas normativos internos. Nosotros no necesitamos a los tribunales electorales, déjenos a nosotros resolver. No he encontrado un caso de ese tipo. Lo que sí nos piden es que seamos sensibles a sus usos y costumbres y que, por supuesto, que el estudio que realicemos sea sobre todo cuidando mucho cómo se realizó la asamblea electiva. Ahora, ahí tenemos un tema probatorio muy interesante, porque obviamente los documentos que ellos generan, las actas de las asambleas que ellos generan, no tienen el cuidado, ¿verdad? La pulcritud a la que estamos acostumbrados a trabajar nosotros de este lado, ¿verdad? Las actas que ustedes preparan aquí o trabajan, el cuidado, el detalle, la minuciosidad, eso no se ve generalmente en los documentos que generan en los pueblos y comunidades indígenas. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de que por formalidades, no le restemos valor probatorio a los documentos. Entonces, incluso para la valoración de los documentos que se generan en los sistemas normativos internos, tenemos que ser muy cuidadosos de que no por formalidades, ¿verdad?, le restemos valor probatorio a un documento que puede tener, eso sí, la columna vertebral y que nos permita desprender si efectivamente una elección se realizó siguiendo los aspectos básicos de su sistema normativo interno, ¿no? Entonces, como ven, estamos entrando a un ambiente en donde no tenemos la seguridad que pretende el derecho legislado. Porque recuerden ustedes que desde la Revolución Francesa y sobre todo los teóricos que construyeron el actual modelo democrático y republicano que conocemos, en donde hay una división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y donde yo estoy absolutamente convencido de que el poder principal de los tres es el legislativo. ¿Por qué es el principal poder de los tres? Porque es el que dicta las leyes. Es el que dicta las leyes que tiene que obedecer el ejecutivo y el judicial tiene que aplicar en su momento si hay algún conflicto. El poder legislativo, me parece, tiene precisamente esa majestad, ese imperio. Por eso se forman con representantes de la federación y representantes del pueblo, con un mandato específico, dictar las leyes que precisamente van a temperar la conducción de las relaciones sociales
y sobre todo van a servir como guía, como eje para la solución de los conflictos que se suscitan entre las personas. Los tribunales estamos llamados a aplicar la ley, ¿verdad? Y solo en casos donde observamos que la ley puede ser inconstitucional o inconvencional, aplicar los criterios para efectos de salvaguardar valores fundamentales como son la Constitución y los tratados internacionales, ¿verdad? Pero yo veo que en el Poder Legislativo existe esa majestad y sobre todo ese imperio, porque tiene esa actividad primordial, dictar las leyes que tienen que ser obedecidas por el Ejecutivo y en su caso tienen que ser revisadas por el Poder Judicial si se genera algún conflicto sobre su aplicación. Entonces, por eso para mí es siempre impresionante tener la posibilidad de participar, nada más ni nada menos que con el Senado de la República, ¿verdad? Un poder que está llamado precisamente a construir las leyes que las mexicanas y los mexicanos tenemos que obedecer en nuestros diferentes ambientes. Y por supuesto, cómo amalgamamos, cómo sincronizamos estas leyes del derecho legislado, del derecho positivizado, con los sistemas normativos internos, en donde les quiero aclarar, los sistemas normativos internos están a la par del derecho legislado, solamente cuidando que no se violen derechos humanos. Por eso no se declara inconstitucional una elección donde las personas pasan al pizarrón a poner una rayita. Por eso no, ¿por qué? Porque violentaría, ¿qué derecho violentaría? El de la secrecía del voto. Yo estoy viendo por quién votaste. Por eso no se declara inconstitucional. Por eso no se declara inconstitucional una elección donde la persona va y toma una bolita de unicel y pone la bolita de unicel a favor de una de las candidaturas. O no se declara inconstitucional que se ponen los 3 candidatos y yo me formo a favor de la persona que yo quiero votar. Las de a mano alzada. Es más, las elecciones por aclamación. Por aclamación, apláudanle, ¿no? Ahora sí que lo que vemos luego en otros concursos ahí, más lúdico, por aclamación, a favor de quien aplaudan más fuerte, ¿no? Por eso no se declara inconstitucional ese tipo de elecciones, sino que se tratan precisamente de respetar, de amalgamar. Yo creo que tenemos mucho que aprender de nuestros pueblos y comunidades indígenas, definitivamente, en materia de democracia, definitivamente. Pero bueno, desde luego, sí les quiero platicar que son asuntos que requieren un estudio muy cuidadoso. Por eso tenemos instrumentos como los catálogos, por eso tenemos instrumentos como los peritajes antropológicos, ¿no? Para efecto de llegarnos de mejor información y poder tener información más cercana al lugar, para efecto de tener esa base jurídica que nos va a permitir dictar una sentencia con las pretensiones que les he dicho, orientadas hacia el bien común, hacia el orden y hacia desde luego, con las pretensiones de justicia, ¿no? Por supuesto, a ver, también les quiero decir otra cosa que es importante. Cuando hay conflictos en pueblos y comunidades indígenas, tenemos a 2 grupos de personas de la misma comunidad buscando alcanzar el mismo puesto. Tenemos a 2 o 3 personas que quieren ser presidente municipal o regidor o síndico del mismo pueblo o comunidad. Como ocurre también en el sistema de partidos políticos, va a haber alguien que se va a quedar molesto porque la sentencia no le favorece. Algo que nos dicen frecuentemente las personas que platican con nosotros en los alegatos es: magistrada, magistrado, mi contrario, ya anda diciendo que ya se reunió con ustedes y que ustedes le dijeron que no se preocupara por su asunto. Y por supuesto, la magistrada y los magistrados le decimos: a ver, nosotros escuchamos a todas las partes. Tenemos la obligación para empezar a escuchar a todas las partes. Segundo, sí, por supuesto, ya platicamos con su oponente, con la parte contraria, pero le vamos a decir exactamente lo que le dijimos a él. Lo único que le dijimos es que nosotros tenemos un mandato del Senado de la República y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de resolver cada asunto que pasa por nuestro escritorio obedeciendo la Constitución y las constancias del expediente. Que si su asunto le favorece, le daremos la razón. Pero si el expediente no le favorece, también le diremos por qué no le asiste la razón, porque sabemos que nuestras sentencias pueden ser impugnadas ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Y además a nosotros nos interesa que nuestra sala superior vea una sentencia de mucha calidad jurídica. Además, las sentencias quedan por escrito y son revisables por cualquier persona que se interese, y además les decimos, además como profesores universitarios, como formadores de futuras y futuros juristas, tenemos además un compromiso ético fortísimo en el sentido de dictar sentencias que solo obedezcan a los criterios de imparcialidad, de neutralidad, y por supuesto no es un prestigio que vamos por ningún asunto a comprometer. Todos los asuntos merecen de nuestra parte profesionalismo, absoluta responsabilidad, y eso fue lo que le dijimos a su contraparte, y se lo decimos a usted también. Si ya no podemos controlar lo que la persona sale y dice, eso nosotros ya no lo podemos controlar, ¿no? Pero tenemos este mandato imperioso y lo estamos cumpliendo, pues siempre anteponiendo y cuidando la observancia de la Constitución y la ley y lo que está en el expediente, ¿no? Porque ese es nuestro contexto para efecto de resolver un asunto. Porque también eso les preocupa mucho, ¿no? Ya se imaginan las estrategias políticas. Ya fui y hablé con las magistradas y los magistrados y vieron con buenos ojos mis asuntos. Eso es lo que les decimos generalmente a todas y a todos, ¿no? Ya son cuestiones de estrategia interna entre ellos. Lo que nosotros sí hacemos, también les quiero comentar que en muchas ocasiones, para tener una sentencia a favor, nosotros no necesitamos que vayan y platiquen con nosotros en los alegatos, porque pareciera que a veces hay la idea de, es que si no hablé con las magistradas y los magistrados en alegatos, mi defensa está débil. No le entiendan al asunto, no lo van a leer con el mismo ánimo. Y les quiero decir que en la sala regional Jalapa y en todas las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esto no es así. Los asuntos se revisan cada uno individualmente, con absoluto profesionalismo, responsabilidad, y a veces hay sentencias de personas que ni conocemos, ¿no? No necesitamos escucharlas en alegatos para podernos dar una idea de su asunto. Además, bueno, pues muchos alegatos a veces los escuchamos, por supuesto, los escuchamos con mucha atención, pero por supuesto ya el estudio posterior pues arroja que esa persona no tiene la razón, ¿no? Es la forma como las personas ven sus asuntos o quieren ver sus asuntos, o como el abogado les dice que está su asunto. Pero bueno, ya al hacer la revisión y contrastarlo con la jurisprudencia, con la ley, pues llegamos a una conclusión completamente diferente, ¿verdad? Entonces, bueno, es parte del contexto de los sistemas normativos internos. Además, les quiero platicar que yo calculo que un 60% de las audiencias de alegatos de la Sala Jalapa son personas de pueblos y comunidades indígenas. Es decir, hasta antes de la pandemia, es impresionante. Las personas de los pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca se mueven en camiones 8, 10, 12 horas y llegaban a la Sala Jalapa buscando a la magistratura para platicar. Entonces, bueno, pues antes de la pandemia, sí, por supuesto, que se pasen, ¿no? Sin cita previa, pues, son personas que vienen sin dormir y haciendo un esfuerzo impresionante, ¿no? Para poderse mover y para plantear sus preocupaciones, entonces se les atiende. Ahorita con el tema de la pandemia, pues hemos evolucionado también al tema de la virtualidad. Muchas veces de las audiencias de alegatos se tienen que programar también atendiendo a las dificultades de conexión que tienen ellos, porque a veces de su pueblo o comunidad se tienen que trasladar a otro lugar para efecto de poder establecer la conexión. Entonces, la justicia electoral también tiene esa sensibilidad, ese cuidado, ¿no? De buscar la manera de poder acompañarlas de una mejor forma, y sobre todo es impresionante, muchas veces cuando platican con nosotros, magistrada, magistrado, muchas gracias por atender. No tiene que darnos las gracias, es nuestra obligación, es nuestro deber y lo hacemos con mucho gusto. Díganos en qué le podemos servir, ¿no? Y ya escuchamos, hay mucha gente que su asunto se resuelve a favor, hay mucha gente que también platicamos si su asunto no les favorece. Es una cuestión estrictamente de revisión del expediente y lo que dice la ley, ¿no? Pero los sistemas normativos internos entonces nos requieren, por supuesto, esa actividad adicional para efectos del conocimiento de estos asuntos. Ahora, no sé si hasta aquí hubiera algún comentario, alguna duda, alguna inquietud, algo que haya dejado flojo, ¿no? Bueno, por supuesto, algo que hemos observado en la justicia electoral es que los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país, por supuesto, están en una situación de mayor desventaja por las vías de comunicación, por los problemas
por los temas también de nivel educativo, ¿no? Por las dificultades que tienen para trasladarse, la propia idea de ellos conducirse bajo cosmovisiones diferentes los coloca en una situación que pudiera ser de desventaja o que pudiera ser vista como discriminación, ¿verdad? A ver, utilizo un tema muy coloquial. Ustedes lo han visto, la mayoría de los edificios hasta hace unos años estaban muy pensadas para las personas que tenemos todas nuestras habilidades, ¿verdad? Que podemos subir fácilmente una escalera, que tenemos señalizaciones para una persona que visualmente tiene la capacidad de guiarse. ¿Y qué hemos hecho? Pues olvidado a las personas que tienen alguna discapacidad. Entonces se han tenido que hacer acondicionamientos para efecto de ser inclusivos, reconocer que nuestra sociedad tiene grupos importantes de personas que están en estado de vulnerabilidad y que requieren de ese acompañamiento, precisamente para lograr esa situación de inclusión que se necesitan. Bueno, pues también nuestros pueblos y comunidades indígenas también requieren de ese acompañamiento, porque mucho del derecho, o gran parte del derecho que se aplica, o se viene aplicando por los tribunales, pues precisamente es derecho legislado. Y los pueblos y comunidades indígenas, que muchas veces platican con nosotros, son personas que no tienen estudios de derecho. Son personas, nos ha tocado hablar con los consejos de ancianos, con las personas que tienen una representación importante dentro de sus pueblos y comunidades, y por supuesto son personas que no están versadas en las leyes. Y por supuesto, esto en el tema del derecho electoral, la justicia electoral, ha sido visto como un tema importante que no puede generar una desventaja hacia los pueblos y comunidades indígenas para poder acceder a la justicia que imparten los tribunales, ¿verdad? Porque parecería que el derecho legislado y los tribunales, todo este aparato institucional está más pensado, está más diseñado para las personas que venimos de las universidades, ¿verdad? Y quienes estudian además especialidades, maestrías, doctorados, y solamente como que se va generando una élite, de tal manera que solamente pueden acudir al juicio de amparo o pueden acudir a ciertos medios procesales personas que están muy versadas. Bueno, la justicia electoral en materia de pueblos y comunidades indígenas toma muy en consideración que en muchas ocasiones quienes acuden a la justicia electoral precisamente no cuentan con esa información ni con esa formación. Y esto no debe ser un elemento primordial para que marque la ruta para efecto de si el asunto va a prosperar o no va a prosperar, ¿verdad? Porque, a ver, díganme ustedes, y seguramente ya lo platicaron en estos días en el diplomado, ¿cuál es el plazo para presentar un medio de impugnación en materia electoral? 4 días. Sí, claro. Si ustedes van a presentar un asunto en donde tienen que acudir al Tribunal Electoral de la Ciudad de México o a la Sala Regional Ciudad de México, ¿cuánto tiempo les lleva trasladarse? Sí, pero en el estado de Oaxaca, para moverse de su pueblo o comunidad tan solo a donde está la sede del Tribunal Electoral de Oaxaca son 10 horas o 12 horas, ¿verdad? Son personas que tienen también limitaciones económicas. Son personas que prácticamente viven al día. Si no trabajan, no comen. Pero tienen interés en su comunidad, en participar políticamente. Entonces, este tipo de temas son parte de lo que tiene que revisar la justicia electoral para efecto de sensibilizarse. Miren, por ejemplo, un caso, para ya ir entrando en materia más todavía. Imagínense que el acto o resolución impugnado se publicó en el periódico oficial del Estado de Oaxaca. El periódico oficial del Estado de Oaxaca. Entonces viene la contraparte que le beneficia lo que apareció en el periódico oficial y dice, no, la demanda es extemporánea. Es extemporánea porque el periódico oficial se publicó en esta fecha. Y mira la demanda, ¿cuándo la presentaron? 2 semanas después. Es notoriamente extemporánea. Sí, pero ¿qué descubrimos? Que el periódico oficial del Estado de Oaxaca no llega a ese pueblo y comunidad indígena. ¿Cómo le vamos a exigir a una persona a la que no llega el periódico oficial con la misma cotidianidad, con la misma frecuencia, que se imponga de inmediato de un periódico oficial que no les llega?
Es ese tipo de temas que tenemos que ser muy sensibles. Cuidar. Muchas veces también las demandas se presentan por horas extemporáneamente. Sí, pero resulta que está comprobado que ese día el río se desbordó y que la única ruta transita por ese río y que se atravesó precisamente un fenómeno climatológico y que se vio impedido para llegar oportunamente. ¿Eso no lo vamos a tomar en cuenta? Por supuesto que usted tiene que tomar en cuenta. Les digo, estamos en un contexto muy, muy diferente al que estamos acostumbrados aquí en las grandes ciudades, ¿verdad? En donde no tenemos las mismas facilidades para efecto de movernos. Bueno, hemos tenido asuntos de ese tipo en materia de sistemas normativos indígenas, en donde tenemos que tomar en cuenta las condiciones desde donde se están trasladando las personas para efecto de poder acceder a los tribunales, porque el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca tiene su sede en Oaxaca de Juárez, pero aún dentro del mismo estado llegar a la capital puede ser todo un reto, ¿de acuerdo? Ahora imagínense también una sentencia de la Sala Regional Jalapa, estamos en Jalapa, Veracruz, una sentencia de la Sala Regional Jalapa que en concepto de alguien no le favorece y la quiere impugnar, y la persona vive en la serranía del estado de Oaxaca, ¿verdad? Por supuesto, la Sala Regional Jalapa no va a evaluar si es oportuno o no la demanda contra su sentencia, eso lo hará la Sala Superior, es la alzada. Pero también la Sala Superior toma en consideración estos elementos de tipo geográfico, hidrológico, que también juegan o que pueden jugar en contra de los justiciables, ¿verdad? Entonces se tiene que tomar en cuenta todo ese tipo de elementos, ¿no? Son pueblos y comunidades que no tienen todas las mismas comodidades, ¿no? Seguramente ya platicaron aquí del juicio electoral en línea, ¿verdad? Bueno, esto que para nosotros pudiera resultar, y sobre todo para las personas más jóvenes que están aquí, el juicio electoral en línea pues es de una gran versatilidad, desde el celular prácticamente. Bueno, pues hablar del juicio electoral en línea con pueblos y comunidades indígenas donde no llega el internet, es una burla, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos cuando conocemos de ese tipo de asuntos. Y por eso tenemos la primera invitación que yo les haría. Cuando ustedes vean temas de pueblos y comunidades indígenas, conozcan el contexto de ese pueblo o comunidad, su situación geográfica, qué tipo de servicios públicos tienen a su alcance, cuáles son las distancias que se tienen que mover, cuál es el nivel de alfabetismo que hay, ¿verdad? Todo ese tipo de situaciones se tienen que revisar. Y por supuesto la información que nos arroja el Instituto de Estadística y Geografía es muy valiosa. Las autoridades que regulaban el tema, el Instituto Nacional Indigenista también arroja información muy importante. Hay que conocer, hay que acercarse a la situación que vive cada pueblo y comunidad para efecto de poder realizar esta evaluación. ¿De acuerdo? Entonces, cuando conocemos esos asuntos, recuerden que estamos en un contexto de pluralismo jurídico. Pluralismo jurídico. ¿Por qué pluralismo jurídico? Perdón si soy repetitivo, pero mi idea es que quede muy claro que estamos en un ambiente en donde nuestros sistemas jurídicos se amplía, porque no solamente vamos a tomar en cuenta la Constitución y los tratados internacionales y las leyes, sino también el derecho de los sistemas normativos indígenas, ¿de acuerdo? Cuya fuente radica esencialmente en la Asamblea Comunitaria. La Asamblea es el órgano legislativo. La Asamblea puede decidir en qué momento una norma jurídica de ellos internamente puede cambiar. Puede decir, fíjense, para ser presidente municipal aquí se requieren 25 años. Y si ustedes revisan la Constitución, no dice nada sobre la edad mínima para ser presidente municipal, ¿no? Entonces, tenemos, o por ejemplo, en el tema de reelección de sistemas normativos internos, hemos tenido asuntos, ya los vamos a platicar también, en donde ustedes conocen muy bien la figura de la reelección, ¿verdad? Es una figura que ya está aplicando para las actuales legislaturas, máximo 12 años, ¿verdad? Pero en sistemas normativos indígenas el tema de derecho de reelección tiene otro alcance, tiene otra visión. Tuvimos una sentencia en la Sala Regional Jalapa donde una persona venía a ocupar el cargo por cuarta vez
por cuarta vez. Y curiosamente, fíjense, curiosamente el Instituto Electoral de Oaxaca no validó la elección porque dijo, no se está respetando el derecho a la reelección, ya excedería por mucho. No venía ninguna persona de la comunidad diciendo, no, no lo queremos a él. Nadie, absolutamente nadie, incluso era una persona de las constancias del expediente muy querida por su comunidad, y por eso la comunidad lo quería volver a reelegir. ¿Quién fue quien dijo que esa persona no podía volverse a reelegir? El Instituto Electoral de Oaxaca, cuando vio el tema de la reelección de esta persona. El Tribunal Electoral de Oaxaca lo confirmó. No, es que está mal, ya son muchas reelecciones. El asunto llega a la Sala Regional Jalapa, y la Sala Regional Jalapa, lo que dijimos en esa ocasión es, a ver, en el expediente no tenemos ningún elemento de alguien dentro de la comunidad que venga doliéndose porque se le impidió participar siquiera. Las constancias que tenemos del expediente es que esta persona, es más, fueron 3 candidatos, uno obtuvo 2 o 3 votos, el otro 0 votos, y esta persona obtuvo 200 y tantos votos. Ni siquiera quien obtuvo el segundo lugar o el tercer lugar vienen a quejarse. O sea, están conformes con el resultado. Podríamos presumir que están conformes con el resultado. Y al contrario, tenemos una demanda firmada con más de 200 personas que ¿por qué les invalidaron su elección? Si ellos están de acuerdo en que fulanito de tal vuelva a estar en el cargo porque ha trabajado bien. Incluso es impresionante, en las audiencias alegatos, las personas que platican con nosotros es que el señor empezó a poner luz, es que el señor ha hecho gestiones. O sea, es impresionante, ¿no? También que tenemos ese tipo de alegatos para efecto de que se validen sus elecciones. En ese asunto, la Sala Jalapa lo que concluyó es, a ver, en el expediente no tenemos ninguna inconformidad de alguien que se hubiera sentido excluido por la renovación sucesiva de esta persona, pero también no podemos pasar por alto que en México históricamente tenemos algo que se llama cacicazgo, ¿verdad? Y que también tenemos que ser cuidadosos porque los cacicazgos también son una fórmula que ataca la columna vertebral misma de la democracia, que es la voluntad ciudadana y la renovación periódica de los cargos públicos. ¿Qué fue lo que mandatamos? Le ordenamos a ese ayuntamiento, a ese municipio, que para la siguiente asamblea electiva tiene que regular el tema de la reelección. La propia asamblea tiene que regular el tema de la reelección. Así como se le ha ordenado, tienes que cumplir paridad de género, porque las mujeres están en el estado de Oaxaca, y ya lo vamos a ver también con más exactitud, las mujeres están teniendo ya una presencia política más importante. También les ordenamos que entonces empiecen a regular el tema de la reelección, que es un tema que no está normado ni en la Constitución Federal, ni en la Constitución del Estado de Oaxaca, y que también vemos que las propias asambleas comunitarias puedan regular legítimamente, ¿no? En la idea también de que haya renovación, de que haya esa capilaridad, de que haya esa capacidad de renovación, ¿no? Entonces le ordenamos a al Instituto Electoral, le dijimos, ¿sabes qué? Tu tema de reelección aquí fue evaluado sin tomar en cuenta que la comunidad lo quiere reelegir. Pero además, pues sí, dile a la asamblea que tiene que tomar sus medidas en materia de reelección. Es que esto es lo que tenemos que acercar. Tenemos que acercar los valores de la democracia en los sistemas normativos indígenas, pero también eso significa que los pueblos y comunidades indígenas tienen esa capacidad de generar esas normas jurídicas, ¿no? Les digo, sí ha habido otros casos en donde se vienen doliendo de que la persona que está en el ejercicio del cargo se renueva, y le pasó a la esposa y le pasó al primo. También, hemos tenido ese tipo de asuntos también, ¿no? No, bueno. Hemos tenido asuntos en donde la elección efectivamente le favorece a ese grupo, y hemos tenido asuntos en donde, a ver, es muy importante esto que estás tocando. ¿Cuáles son las restricciones a los derechos humanos en sistemas de partidos políticos? Pues las restricciones tienen que ser impuestas por el legislador. Por eso les decía hace unos minutos,
el poder más importante de los tres es el poder legislativo, porque es el que establece las restricciones. El primer requisito para que una restricción sea válida es que la imponga el legislador, no el ejecutivo, el legislador, y tiene que estar en ley. A partir de ahí se revisa si tiene un fin legítimo, si es proporcional, si es necesario, el famoso test de proporcionalidad que seguramente ya escucharon ustedes, ¿no? Pero lo que tenemos que revisar en los sistemas normativos indígenas es cómo podemos amalgamar todo esto, cómo nos podemos acercar. Insisto, cada vez que una sentencia no toma en cuenta ese contexto, está violentando un valor primordial de los sistemas normativos indígenas, que es el respeto a la diversidad. Ese es el elemento primordial de los sistemas normativos indígenas, la diversidad. Ahora, obviamente hay muchos principios que rodean a la justicia electoral en materia indígena. Hay muchos principios. Esos principios los van a ver ustedes descritos en la Ley Procesal Electoral del Estado de Oaxaca. Incluso traigo aquí una listita, nada más para que se den una idea de la cantidad de principios. Como no me quiero saltar alguno, imagínense, para efectos de los sistemas normativos internos, tenemos que tomar en cuenta, no lo encuentro, ya saben que siempre pasa lo mismo, uno pone el texto y ya luego no lo encuentra. El principio de comunidad, el principio de comunalidad, el principio de tequio, el principio de sistema de cargos, entre otros muchos más, que deben ser tomados en consideración para efectos de la resolución de este tipo de asuntos. Entonces, cuando hablamos de justicia electoral en materia de pueblos y comunidades indígenas, los principios no son únicamente los que ya ustedes conocen aquí. ¿Cuáles son los principios básicos o los principios rectores de la materia electoral? Objetividad, independencia. Era una presidencia municipal. Ya había cubierto los 12 años. Para el sistema de partidos, pero no para sistemas normativos internos. Exactamente, para la siguiente elección ya regula el tema de reelección. Como ya es un mandato que se les impuso, y si se vuelve el problema sería que se vuelva a reelegir la misma persona. Ese sería el problema. Ya estamos en un ambiente hipotético, porque, a ver, y ese es un buen tema. Ahorita en diciembre ese ayuntamiento va a tener nuevamente elecciones. Y me enfrento a un caso donde podría adelantar mi juicio de manera anticipada al asunto. No sabemos, porque ahorita el Instituto Electoral está recuperando cuáles van a ser los mecanismos de renovación que van a utilizar en los próximos meses para los ayuntamientos que inician a partir del mes de enero. Pero es una buena pregunta, ya me vas a dejar pensando para si me llega el asunto nuevamente en enero. Perdón si no me adelanto ahorita porque estaría yo prejuzgando. Sí. El 1 de enero. Nos ha pasado, sí nos ha pasado.
Sí nos ha pasado en la Sala Jalapa. A ver, les quiero decir que esos temas, por supuesto, los vemos con mucha prudencia y, por supuesto, nos ocupamos de ellos, y cuando sabemos que los contextos pueden ser de violencia, avisamos al gobernador, al Congreso del Estado, para que tome medidas y precauciones. Incluso en muchas ocasiones, quienes vienen en alegatos con nosotros ya es el presidente municipal en funciones. ¿Y qué creen que nos dice? No, si aquí todo está en paz, estamos trabajando re bien, ¿no? La gente está muy contenta. Entonces, o sea, diciéndonos, o dándonos a entender, pues, ya no le muevan, ¿no? Ya estoy… Sí, pero pues, imagínense, eso sería prácticamente inhabilitar a la parte inconforme para cuestionar la elección, ¿no? Y muchas veces, fíjense, las fechas de las elecciones, incluso hasta las van moviendo como pegándolas, como haciendo imposible que puedan acudir a los tribunales. En cambio, hay varios municipios que desde ahorita ya empiezan a tener elecciones, fíjense, desde ahorita, mayo, junio, para que sus autoridades entren el 1 de enero. Obviamente, pues eso es lo mejor. ¿Por qué? Porque llevan a cabo su asamblea electiva, le mandan la documentación al Instituto Electoral, el Instituto Electoral califica la elección, y si no están de acuerdo con la calificación, se van al Tribunal Electoral de Oaxaca. Y nosotros en la Sala Regional de Jalapa, pues vamos recibiendo ya los medios de impugnación. ¿Qué es lo que procuramos? Utilizar los tiempos estrictamente necesarios para resolver. Porque sabemos, y generalmente así ocurre, que las sentencias de la Sala Jalapa son impugnadas. Pues alguien queda inconforme. ¿Y qué es lo que buscamos? También darle a la Sala Superior el mayor tiempo posible para que pueda resolver. Tratando de que para el 1 de enero, cuando las elecciones son en mayo, junio, pues, tengan ya certeza sobre el resultado de la elección. Efectivamente, la certeza pareciera ahí debilitarse, ¿no? Porque en el sistema de partidos políticos todo está muy diseñado, muy planeado, para que cuando se instalan los cargos públicos ya se agotaron las cadenas impugnativas. Pero en sistemas normativos indígenas, como la fecha de la elección no está en la ley, ¿en dónde está? En el sistema normativo. Y no les podemos imponer. Tienen que realizar sus elecciones en el mes de marzo para que cuando llegue enero ya tienen… No se los podemos imponer. ¿Por qué? Porque es la propia asamblea la que define las fechas de su elección, ¿sí? Y muchas fechas pues, coinciden, por ejemplo, con las fiestas patronales. Para ello las fiestas patronales son elementos muy importantes para efecto de sus asambleas, de sus reuniones, ¿no? Entonces también les quitaríamos un elemento primordial de su identidad, ¿no? Porque muchas veces las fechas que ellos escogen es porque consideran que es una fecha en la que ellos se encuentran por la madre naturaleza con la capacidad para tomar una decisión tan importante como es quién va a gobernar durante el próximo trienio. También en sistemas normativos indígenas hay personas que son electas por 1 año, hay personas que son electas por 2 años, hay personas que son electas por 3 años. A veces los suplentes entran a la mitad de los 3 años. Fíjense, los propietarios empiezan con el primer año y medio y los suplentes terminan el último año y medio. Y así es su sistema normativo interno. ¿Y por qué lo hacen así? Para que no se encariñen con el poder. O sea, es la idiosincrasia de ellos, ¿no? Es maravilloso. Entonces, vean, hay muchos principios adicionales que rodean, además de la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad, la objetividad y la máxima transparencia. Además de esos principios constitucionales en la materia electoral, en materia de sistemas normativos internos hay otros principios adicionales que rodean a la materia electoral y que tienen que ser igualmente sopesados para cuando se van a revisar este tipo de conflictos o controversias. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo primero que quiero yo ponerles esta alerta. Y efectivamente, cada época que tenemos asuntos de sistemas normativos indígenas, se genera una cantidad de información nueva impresionante. Ahorita precisamente este año, los 417 municipios se van a renovar. Entonces, ¿qué estamos viendo en la Sala Jalapa? Porque van a decir ustedes, no, si Sala Jalapa ahorita se la está llevando bien tranquila, ¿no? Sala Jalapa ahorita solo tiene la elección del Congreso de Oaxaca, de Quintana Roo.
De Quintana Roo. No, es que recuerden ustedes que en las elecciones de gobernatura, Oaxaca y Quintana Roo, eso los ve directamente la sala superior. Las salas regionales no vemos asuntos de gobernatura, ¿no? Podemos ayudar si nos lo ordena la sala superior. El año pasado, la sala Jalapa coadyuvó con la sala regional especializada a realizar el nuevo escrutinio y cómputo de la elección de la gubernatura de Campeche. No sé si se oyeron que el año pasado hubo un nuevo escrutinio y cómputo ordenado judicialmente. Bueno, pues si no lo escucharon, el año pasado, en la elección de la gubernatura de Campeche, la sala superior ordenó un nuevo escrutinio y cómputo, un nuevo recuento judicial, y le mandató a la sala regional Jalapa y a la sala regional especializada que tiene su sede aquí en la Ciudad de México, nos ordenó y nos trasladamos a Campeche y realizamos el recuento de todos los votos de Campeche, ¿no? En sede judicial, pero nos lo ordenó la sala superior para coadyuvar, para apoyarlo en esa actividad. Pero en principio las salas regionales tenemos facultades para ver asuntos de congresos locales y de ayuntamientos. Ya somos la primera instancia federal, ¿no? Entonces, en esa lógica, efectivamente la sala Jalapa ahorita solamente está viendo asuntos del Congreso, de renovación del Congreso de Quintana Roo. Pero realmente tenemos ahorita en ciernes ya las elecciones de sistemas normativos internos de Oaxaca, ya están empezando a realizarse. Y bueno, también les quiero comentar que tuvimos una carga inesperada de trabajo con el procedimiento de revocación de mandato, ¿verdad? Nos llegaron poco más de 6,000 demandas de ciudadanas y ciudadanos que se dolían de que no se habían instalado el mismo número de casillas para la revocación de mandato que para la elección federal del año pasado. Un tema que también nos llegó por ahí a la sala regional Jalapa. Pero, ¿para qué aprovechamos estos tiempos también? Pues para repasar, precisamente para estudiar. Desde luego nosotros también tenemos detectados aquellos municipios que pueden tener pues un histórico ya de dificultades, porque tenemos por supuesto detectados municipios en donde pues cada trienio, cada renovación, podríamos decir que acuden a todas las instancias jurisdiccionales. También hay asuntos que son primarios o por primera vez llegan al conocimiento de nosotros, y por supuesto tenemos que tener también ahí pues el cuidado de imponernos ahora de esa situación individual. Hay asuntos, por ejemplo, hay un asunto muy bonito que ya tiene un histórico muy largo en la sala Jalapa y en la sala superior, que es el municipio de San Sebastián Tutla. San Sebastián Tutla es uno de los municipios conurbados al estado de Oaxaca. En ese municipio de San Sebastián Tutla, fíjense ustedes, la elección del ayuntamiento es por sistemas normativos internos. Pero ¿qué pasa con los municipios conurbados? Bueno, pues en este municipio conurbado de Oaxaca se estableció un fraccionamiento que se llama El Rosario. Y es un fraccionamiento, pues ya de muchísimas casas, de personas que llegan a vivir a Oaxaca, pero que no son oriundos de San Sebastián Tutla. Es como aquí las personas que trabajan aquí y se mueven a Naucalpan, ¿verdad? Bueno, muchas personas llegaron a vivir al fraccionamiento del Rosario, en San Sebastián Tutla. ¿Y qué quisieron hacer esas personas que no son oriundas de San Sebastián Tutla? Quisieron participar en la elección del ayuntamiento. No, San Cristóbal de las Casas. Más que ideologías, hay personas. Hay personas. Es decir, en muchas ocasiones las asambleas dicen: nosotros queremos que fulanito de tal
sea el presidente municipal, y lo postulan ahí mismo lo postulan. Hay otras ocasiones en donde sí, como que hay campañas internas entre ellos, pero también la posibilidad de que en la asamblea lleguen y, a ver, ¿a quién quieren postular para presidente? Más o menos como sucede para escoger al jefe de grupo o la jefa de grupo, ¿no? Están reunidos y, ¿quién quiere? A veces alguien alza la mano y sí te apoyamos o no te apoyamos. O a veces alguien dice que sea fulanita de tal o fulanito de tal. Y en ese momento lo postulan. Y le tiene que entrar, ¿no? Porque saben que es un servicio a la comunidad. Es un servicio que tienen que prestar. A veces entra en juego el sistema de cargos. No, ella no puede ser o él no puede ser porque él no ha sido antes, no ha sido el encargado de la fiesta patronal y no sabemos cómo vaya a trabajar como presidente municipal. Si no ha hecho la fiesta patronal, no sabemos cómo va a ser como presidente municipal, ¿no? El sistema de cargos. O él no ha hecho tequio o ella no ha hecho tequio, no ha hecho trabajo comunitario. ¿Cómo le vamos a dar un cargo si no colabora con la comunidad, ¿no? Las variables son múltiples y distintas. Y en este caso, no sé si con esto contesté. En este caso de San Sebastián Tuxtla, fíjense, las personas residentes en el fraccionamiento del Rosario numéricamente superan por mucho ya a las personas originarias del ayuntamiento. O sea, las personas que son ajenas al ayuntamiento, su calidad es mucho mayor que la gente a veces oriunda del lugar. Entonces, imagínense, ¿qué quería el fraccionamiento del Rosario? El fraccionamiento del Rosario quería el sistema de partidos políticos, pero las personas oriundas de San Sebastián Tuxtla quieren sistemas normativos internos. Entonces, tenemos fenómenos migratorios, ¿verdad?, en donde las personas también buscan mover los sistemas de partidos a sistemas normativos indígenas, o de sistemas normativos indígenas a sistemas de partidos políticos. Un asunto emblemático de este tipo es Cherán, el asunto de Michoacán. No sé si por ahí ya lo escucharon. En el municipio de Cherán, Michoacán, las personas del municipio de Cherán ya no querían a los partidos políticos y transitaron de partidos políticos a sistemas normativos internos, porque se vio que efectivamente Cherán es un municipio purépecha, ¿verdad? Entonces se consideró que malamente la Constitución del Estado de Michoacán no prevenía la posibilidad de poder hacer esta transición. Estas transiciones se han hecho también en Guerrero, e incluso ahorita en la Sala Jalapa, y estoy estudiando un asunto porque lo tengo yo, espero ya muy pronto darlo a conocer, primero con mis compañeras magistradas y magistrados, y luego en una sesión pública, estoy estudiando el asunto de Oxchuc, Chiapas, porque en Oxchuc, Chiapas, transitaron del sistema de partidos políticos a sistemas normativos internos. También ya no pusieron partidos políticos, pero ahorita que se realizó la elección con sistemas normativos internos hay problemas. Entonces ya pasó por el Tribunal Electoral de Chiapas y lo tenemos ahorita en la Sala Regional Jalapa, hasta ahí me quedo, ¿no? Pero pues son parte de los problemarios que se generan precisamente en estos modelos en donde la justicia electoral tiene que convivir, y me parece que para bien, con este pluralismo jurídico, ¿verdad?, en donde podemos retroalimentarnos y podemos aprender de nuestros pueblos y comunidades indígenas también en materia democrática. Es increíble, ¿eh? Lo vamos a platicar también. Hay muchos asuntos de revocación de mandato, ¿no? Hay muchos asuntos de revocación de mandato, ¿sí? Claro, hay asuntos de revocación de mandato en donde quien promueve el mandato, la revocación, es quien perdió la elección contra los que ganaron, ¿no? Hay asuntos de revocación de mandato en donde, al parecer, es la misma comunidad legítimamente, porque no tenemos elementos para decir lo contrario, donde ya no están de acuerdo cómo está trabajando la presidencia municipal y el ayuntamiento. Y la revocación de mandato ha prosperado, ¿no? La revocación de mandato también se ve como un tema electoral, como sucede en la Ley Federal de Revocación de Mandato para efectos de la revisión de la permanencia o no del titular de la presidencia de la República. Entonces, bueno, estos son algunos de los temas que primero quería yo presentarles contextualmente, para efectos de que cuando vean que cuando hablamos de sistemas normativos internos, estamos hablando de otra realidad
que no se va a conducir exactamente con los parámetros y los estándares a los que estamos acostumbrados en el derecho legislado. Que si queremos conocer derecho electoral en materia indígena, si ustedes entran al buscador de jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, van a ver que hay 64 jurisprudencias o tesis en materia indígena. Esa parte de construcción jurisprudencial, por supuesto, es un elemento primordial, óptimo, para tener un acercamiento también al derecho electoral indígena, como ya se le empieza a conocer. Y por supuesto, el derecho procesal electoral indígena, ¿verdad?, que tiene que ver con todas estas figuras procesales que van a coadyuvar, que van a permitir, que van a hacer viable que los pueblos y comunidades indígenas se acerquen también a la justicia que imparten los tribunales electorales de nuestro país. Entonces, no sé cómo ando en tiempo, querido Alejandro, porque yo me emociono y no sé, ¿algún comentario, alguna duda, alguna inquietud? Traigo una selección de asuntos muy bonitos mañana para ir platicando ya casos específicos, porque así se llama también la materia, reglas derivadas de casos de sistemas normativos internos. Traigo una selección de casos que les iré platicando para ir desprendiendo esas reglas, pero si no hubiera ningún comentario, pues les agradezco su paciencia, su comprensión y nos saludamos mañana. ¿Sí? Gracias.